Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga más. Vamos a la palabra. Estamos en la carta del apóstol Santiago. Santiago capítulo número 5. Santiago capítulo 5. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 18 y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Estamos hablando acerca de la importancia de poder desarrollar una oración eficaz. Y que hay actitudes, hay acciones y hay comportamientos que determinan nuestra oración para que ésta sea eficaz. Y nosotros tenemos que entender con gran claridad que tenemos un Dios que responde cuando nosotros nos disponemos con todo nuestro corazón, un Dios que sabe responder cuando abrimos nuestro ser y volvemos nuestra vida delante de su presencia. Y entendiendo claramente, mis hermanos, que aunque usted esté solo, su oración puede ser eficaz, porque uno solo puede orar de forma eficaz. Y aunque validamos el hecho de la motivación que la palabra nos da de orar los unos por los otros, de orar en comunidad, de orar juntos, también es importante que usted entienda que si en algún momento determinado se encuentra solo, no por eso el Señor no va a poder mover su mano misericordiosa. No, Él siempre va a responder, porque la oración de uno solo, de un individuo, es poderosa cuando se hace de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Elías es el modelo. Definitivamente, en el momento en que le tocó enfrentar la dura batalla, porque fue una batalla espiritual, físicamente sí estaba solo. No habían otros a su alrededor. Le tocó enfrentarse a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, y él solo ante la adversidad de la batalla y la lucha pudo mostrar que había un Dios poderoso, un Dios que respondía y se glorificó el nombre del Señor. Pero también es importante que nosotros podamos recordar que nuestra condición espiritual determina también la efectividad de nuestra oración. Nuestra rectitud afecta positivamente o afecta negativamente la vida de oración. Por ello es importante que estemos revisando cuál es la condición y en qué estado nosotros nos encontramos para no permitir que el enemigo gane ventaja y estemos nosotros preocupados porque de pronto Dios no nos va a oír, porque de repente Dios no nos va a escuchar. Pero si nosotros tenemos una actitud diferente y distinta y entendemos claramente, hermanos, que nuestra vida en aplicación a la palabra está de acuerdo a lo que el Señor enseña, seguro vamos a recibir una respuesta. No olvidemos algo muy importante, algo muy esencial. Cuando el apóstol Santiago habla de la oración, dice la oración eficaz ¿de quién, hermanos? Del justo. Y no está hablando de la imputación que habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, que Él nos hizo justicia a nosotros. Segunda de Corintios, perdón, en el capítulo 5 fuimos hechos justicia por medio de Jesucristo. O sea que nos imputó, se nos dio la justicia de Jesús. Esa es una aplicación. Pero lo que Santiago está diciendo no está hablando del título que se nos ha otorgado, sino de la práctica de esa justicia. Cuando habla de la oración del justo, se refiere a hombres y mujeres que practican la justicia.
que determina, que deciden, que toman determinaciones de vivir de acuerdo a la palabra. Y ese énfasis lo que hace es precisamente a nosotros llamarnos la atención de que tenemos que llevar una oración justa. Si queremos nosotros que nuestra oración sea eficaz, la vida tiene que concordar con la justicia. También es importante que valoremos que nuestra oración debe ser ofrecida conforme a la palabra, de acuerdo a la voluntad del Señor. Ya hemos mencionado que nuestra oración va a ser eficaz si entendemos que no importa si no hay multitudes. Y porque usted y yo no necesitamos multitudes. No necesitamos multitudes. Lo que necesitamos es al Señor con nosotros. Que en segundo lugar, si nosotros tenemos una vida de aplicación recta y justa, definitivamente vamos a asegurar que la respuesta de Dios venga para cada uno de nosotros. En tercer lugar, estamos hablando la importancia de que nuestra oración sea motivada por la palabra, no por un capricho de nosotros. Y nos hemos enfocado en el caso de Elías, cómo él oró para que no cayera lluvia sobre la tierra. Y que no fue ningún invento de Elías, sino que sencillamente Elías tenía el respaldo de lo que la palabra había dicho por medio de la boca de Moisés en Deuteronomio capítulo 11, 16 y 17, cuando él dijo: si se vuelven a la idolatría, voy a detener la lluvia sobre la tierra. Amparado bajo esa palabra ya dada, entonces el profeta Elías oró: Señor, mire esta gente cómo está entregada a la idolatría. De hecho, Elías le tocó enfrentar el peor caos idolátrico que pudo vivir Israel en toda su historia, y sobre todo el reino de Judá, donde no sabían lo que era eso, pero había una línea davídica. El reino de Israel, que eran las 10 tribus del norte, desde sus comienzos había ido un impulso de parte del rey Jeroboam para establecer falsedad, pero nunca habían llegado al colmo de la idolatría como en el tiempo de Acab y Jezabel. Y eso fue lo que enfrentó Elías, el profeta, y por eso clamó con el respaldo, no por el capricho, porque usted y yo podemos orar por capricho. Ay, yo quiero esto, Señor, lo otro, porque esto me gusta. Pero el salmista nos dice que nosotros aprendamos a deleitarnos en el Señor y que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Deleitarse en el Señor significa hacer su voluntad, disfrutar vivir en su palabra. Lógicamente, cuando usted está viviendo en su palabra, no va a querer peticiones carnales, no va a estar buscando deseos solo para satisfacer antojos suyos. Sencillamente lo hará de acuerdo al precepto bíblico, no al capricho que se le imagine a usted. Por ello es tan importante entender cuán esencial es que nosotros alineemos nuestra oración con la palabra, ponernos en la órbita. Así como los planetas, hermanos, son tan obedientes que desde el tiempo en que el Señor restableció el movimiento de los planetas en nuestro sistema solar alrededor del Sol, se han mantenido. Y el modelo más efectivo ha sido el de la Tierra. Cuando nosotros vemos la historia de la Tierra, nos damos cuenta. La Tierra se ha mantenido en su órbita. Si no, hermanos, en algún momento dado la tierra hubiera ardido si se hubiera salido un poquito y se hubiera acercado al sol. O la tierra se hubiera congelado si se hubiera salido un poquito y se hubiera alejado del sol. Si se acerca a Venus, se quema. Si se acerca a Marte, se congela. Piense en eso, hermano. Si los planetas que no tienen la vida que usted tiene, el raciocinio que usted y yo tenemos, han mantenido su vida, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, hermano? Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra vida en la órbita de su voluntad, para que tengamos la certeza y la seguridad de que va a haber una respuesta de parte de Dios. En cuarto lugar, estamos hablando de la importancia
de que nosotros revisemos qué tipo de oración hacemos. Porque para que haya certeza de respuesta a nuestra oración tiene que ser sincera, no mecánica. Tiene que ser sincera, no sin reflexión. Usted debe saber qué es lo que está orando. Debe entender cómo lo está haciendo. Debe saber que es algo que tiene que salir dentro de su corazón. Dice el apóstol Santiago que Elías oró fervientemente, con fervor, con fuego, con ardor, sintiendo lo que estaba orando. En otras palabras, oró la oración. Oró la oración. Él estuvo orando, pero sentía que su alma se derramaba. Sentía que dentro de sí había una conmoción. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que usted en algún momento dado pasa luchas, pasa batallas y siente como que tiene un impedimento para que la oración fluya. Pero ahí es donde entonces nosotros tenemos que considerar. No podemos permitir que el enemigo gane ventaja y nuestra oración se vuelva algo rutinario, algo repetitivo, de frases aprendidas, de algo que oí, que me gustó, que dijeron, sino que tiene que ser algo que salga desde nuestro interior. Como decíamos el domingo, desde las entrañas. Por ejemplo, hablábamos de la compasión, que la compasión debe ser algo que debe salir de nuestras entrañas. Pues también la oración, hermano, debe salir de nuestras entrañas, algo que sintamos, algo que realmente esté siendo vivido por nosotros. Porque el problema que quizá pudimos nosotros experimentar cuando pudimos haber sido religiosos, sé que algunos pues no tuvieron esa triste experiencia de ser religiosos, pero los que fuimos religiosos repetíamos y ni siquiera le poníamos sentido a lo que repetíamos. Hoy por hoy, hermanos, conocemos la palabra, yo recuerdo que en la religión cantábamos cantos y son bíblicos, pero como lo que había era religión, no había entendimiento, no había comprensión. Entonces no había nada que saliera del alma, que saliera de adentro. Pero este es un principio muy elemental que Elías nos da a conocer. Dice que a pesar de que él era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que comprender, nosotros tenemos que apasionarnos cuando oramos. Sentir pasión cuando nos oramos. Esto habla de tener intensidad, de tener pasión. Elías era decidido y sincero cuando él oraba. Hermano, llegar delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, detén la lluvia, que no caiga la lluvia. ¿Acaso Elías vivía en otro planeta, hermano? Elías no estaba en Europa, Elías estaba allí en Israel. La situación que a Elías le iba a tocar enfrentar era la misma de toda la gente a su alrededor. Y a pesar de todo eso, se atrevió a decirle, él sabía lo que tenía, hermano. Inmediatamente después de que Elías ora, recibe un indicativo de parte de Dios: vete a morar a la orilla del arroyo de Jaboc, allá te quiero, y por lo demás no te preocupes, le dijo el Señor. En la mañana y en la tarde tenía visitas, no de ángeles, sino de unos pájaros negros, hermano, que ante el asunto de animales limpios o impuros, eran animales impuros. Los cuervos son animales impuros. Solo piensen eso, hermano. Según algunos estudiosos de las aves, son de las aves más inteligentes que hay también. Tienen una inteligencia terrible los cuervos. Y a ellas les dijo: consíganmele carne a mi siervo. Y obedientes, hermano.
no se la comían ellos, se la llevaban al siervo del Señor que estaba a la orilla del arroyo. Ahí es donde concuerda la respuesta a una oración que se ha hecho con fervor. Y ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, cuán importante es estar en esa unidad perfecta con el Señor. No vamos a orar por satisfacer nuestros caprichos, pero vamos a orar con fervor, hermano, creyendo y no dudando. Como dijo el Señor Jesús, no siendo hombre de poca fe, sino creyendo que el Señor va a responder a nuestra oración. Ahora, vengamos a nosotros. ¿Cómo estamos orando nosotros? Porque mucha gente no ora de verdad, hermano. Simplemente oran, hermanos, con pereza, pronunciando palabras aprendidas, religiosas, pero el corazón no está en su oración. Jesús, por ejemplo, confrontaba a los líderes religiosos de su tiempo y les decía que sus labios dicen muchas cosas, pero su corazón está lejos. Debe haber una concordancia para que la oración sea sincera. Debe haber concordancia entre lo que estamos hablando con lo que estamos sintiendo. Cuando usted le dice al Señor te amo, realmente es una reacción de sus entrañas, de su interior, o una frase bonita. Ay, qué bonito se oye. Te amo, Señor. Qué bonito se oye decirle te amo. No, ¿realmente lo amo? El fervor que debe impulsarnos a poder buscar la presencia del Señor para que nuestra oración sea efectiva. Porque la repetición de palabras no provoca para nada al cielo. La repetición de palabras es sencillamente un acto religioso que sencillamente hace que perdamos el verdadero sentido de lo que significa estar delante de la presencia del Señor. Ahora valoremos el sentido. ¿De qué nos va a servir y cuál es la ganancia? Estar de rodillas o estar caminando, estar sentado como sea, solo diciendo taca, 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 taca. Pero no está saliendo nada de acá, hermano. No es algo que está fluyendo de acá de nosotros, que no es algo que estemos sintiendo. Ahí nosotros tenemos que hacer una revisión profunda, hermano. Si es solamente un tiempo sin efectividad que nosotros estamos perdiendo, o sencillamente le estamos poniendo fervor a la oración, fervor a la búsqueda, y estamos sabiendo que el corazón contrito y humillado no es despreciado por el Señor, sino que ese es el que recibe el Señor. Debemos de tener fervor al orar. No podemos estar ofreciendo nuestra oración en una actitud tibia, pidiendo a Dios que se interese por algo que a nosotros no nos interesa. No le vamos a estar diciendo al Señor, voy a orar por la hermana que está enferma. Señor, mira a la hermana, Señor, está enferma. Pero así lo sentimos. Queremos realmente que el Señor haga el milagro en ese hermano solamente para que la hermana escuche que yo estaba orando por ella. ¿Cómo queremos que Dios se interese por algo que a mí no me interesa? Yo debo ser el primer interesado, y mi interés se va a manifestar con la pasión en cómo yo le presento mi necesidad a Él. Allí es donde yo voy a reflejar. Hermano, lléveme en oración, hermano. Mira qué problema tengo, pero ni se acuerda Él que hay que orar. Nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que tener concordancia entre lo que a nosotros nos gusta, lo que queremos, y en la forma en cómo nosotros oramos. Debe ser ferviente, no porque vamos a persuadir al Señor con el fervor, porque lo vamos a emocionar a Él. Ay, mire cómo, qué lagrimotas las que echó. Sí le voy a responder. No, tampoco, hermano. No es volvernos emocionales, hermano, y que, ay, pobrecito, dice el Señor, mírelo cómo estoy llorando, porque está llorando, le voy a responder.
No, no es por eso. No es porque tampoco Dios sea duro de convencer. No, es que al Señor hay que echarle una buena pose de lágrimas para que nos responda. Tampoco, hermano. Es un asunto de la verdadera condición en nuestro interior, hermano. Dios quiere que nosotros le mostremos a Él que lo que a Él le apasiona, nos apasiona también a nosotros. Él dijo que por su llaga nosotros somos curados. Vamos a apasionarnos por eso. Él ya prometió, entonces yo voy a creerle, entendiendo claramente que al final Él es soberano, pero que su voluntad es llevar sanidad, que Él dijo que no va a resolver los problemas. Y entonces Él ha hablado acerca de eso. Yo lo voy a creer y lo voy a expresar con un fervor profundo. Dios quiere que nosotros hagamos ese principio en todas las cosas que sean nuestras necesidades. Dios anhela, Dios desea ver la actitud. En Elías vio el fervor. Y Santiago nos aclara que a pesar de que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, luchaba también con el pecado, él luchaba con las tentaciones, él luchaba también con las pasiones, pero encima de eso, la actitud interna de nuestro corazón es determinante para que haya respuesta a nuestra oración. ¿Qué surge cuando usted y yo oramos, hermano? Depende entonces cómo oremos. ¿Cuál es el resultado? Oró fervientemente Elías, ¿y qué surgió? Que se detuviera la lluvia. Cuando vio el momento en que el pueblo, a causa de que Dios hiciera descender fuego del cielo en la confrontación con los profetas, y el pueblo declaró: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué hizo Elías? Se fue a postrar, a orar. Señor, manda ahora la lluvia, manda ahora la lluvia. Y no fue de entrada también, hermano. Le dijo al siervo: ve y mira hacia el mar, a ver si hay alguna señal. El cielo estaba azulito, azulito, hermano. Y le dijo: nada, le dijo el siervo. Siguió orando Elías: ve otra, nada. A la séptima vez: ¿miras algo? Le dijo. Si veo una pequeña nube como la palma de una mano de hombre, le dijo. Imagínense, una nubecita así, allá que venía subiendo del mar. Le dijo: corre, dile al rey Acab que si no se apura se moja. Y al momento es que se vino la tempestad, porque oraba fervientemente, porque había fervor en él, a pesar de que era igual a usted y a mí. Estamos ahí batallando muchas veces con el carácter, con las tentaciones, con las herencias malsanas que a veces nosotros estamos arrastrando en nuestra vida. Pero hay alguien en el Nuevo Testamento que nos enseña lo que significa orar con fervor, y ese fue el Señor Jesús. Cuando está en el huerto del Getsemaní, ahí fue donde precisamente se firmó el acta de bendición para nosotros, porque ahí fue donde Él tomó decisiones, porque ahí fue donde Él oró y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Ahí fue. Lucas es específico cuando él describe la oración de Jesús, capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Jesús está orando en el huerto del Getsemaní, y en el versículo número 44 dice: y estando en agonía, y estando en agonía. ¿Dónde se aplica y cuándo se aplica la palabra agonía en términos humanos? Cuando una persona está muriendo, por eso está agonizando. Hay una lucha. Y aunque usted y yo quizás, bueno, no sé si habrá alguien que habrá muerto y habrá resucitado acá, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Sí, porque podría ser. Sí, podría ser un momento ahí, ¿verdad? Y que sepa lo que significa ese momento. Yo he escuchado de la batalla
de la lucha, porque yo puedo verlo, pero en realidad no sé, hermano. Solo que lo haya experimentado puedo decir, mire, es que se siente esto, se siente. Aquella lucha interna donde el alma se quiere separar del cuerpo, porque eso es lo que pasa. El alma se quiere separar del cuerpo, se va a separar del cuerpo. Hay una agonía, un momento duro, un momento difícil. Dice el apóstol, Lucas, el evangelista, porque no era apóstol, que estando en agonía, oraba más intensamente. Ahora, la pregunta que voy a hacer, si es posible que usted me la responda. ¿Ha orado con agonía usted? Yo creo que muchos lo han logrado hacer. Orar con agonía, sentir en el interior, hermano, que algo se está destrabando adentro, que no hay nada más alrededor, sino como dice el canto de solo estamos tú y yo. Esos momentos, hermano. O sea, Dios quiere inclinarnos, llevarnos a ese momento donde usted realmente siente una profunda agonía. Claro está, tiene que estar muy unido, muy pegado al sentido de por lo que está orando. ¿Cómo va a agonizar si no le importa por lo que está orando, hermano? Eso es imposible. Va a agonizar si usted siente que aquello por lo que está clamando es tan importante, tan esencial. He visto a madres agonizando en oración por un hijo que está bien grave, bien enfermo. Yo he visto a madres que se derraman de una manera profunda y más de gemir que palabras, porque quieren ver la gloria de Dios. Piensa en Jesús como estaba en ese momento. Entonces dice que él estaba en agonía, entonces oraba más intensamente. Cuando se ora en agonía, cuando se ora en intensidad, las palabras sobran, hermano. A veces solo es un gemir o un llanto profundo que ni se entiende lo que está pasando, hermano. Dios quiere que tengamos esos momentos para que nuestra oración sea eficaz. Si usted sigue enfrentando problemas, luchas y batallas, dígale al Señor: esta lucha y esta batalla yo la quiero llevar a ti, pero con gemido, quiero con intensidad. Y allí, hermano, es donde se quiebra nuestra humanidad. Ahí es donde nos olvidamos de nosotros mismos y nos concentramos tan profundamente en el Señor que se olvida el tiempo, se olvida quién está al par, se olvida el lugar, se olvida todo. Porque lo que interesa es esa interacción profunda con nuestro Dios. Ahora, hay algo muy importante que además de eso describe Lucas. Dice que era su sudor. Estaba sudando, hermano. Pensemos en el tiempo, en el momento en el cual Jesús está en ese lugar. No era al mediodía, era después de la medianoche. Era después de la medianoche que Él estaba ahí. Así que no estaba haciendo calor. Y era en medio de un huerto. Pero tanta era la intensidad de su oración que Él empezó a sudar. Sudar. ¿Cómo? No dice grandes gotas, sino como una comparación. Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Parecían grandes gotas de sangre, eso parecían. Pero científicamente también está confirmado que un momento de estrés, un momento de profundo miedo, un momento de tirantez en los estados emocionales pueden provocar que vasos capilares se rompan y salga por la piel y se mezcle con el sudor. Hematidrosis se llama eso. Hematridosis, drosis. Hema es sangre, ¿verdad? Una relación ahí de agua y sangre, agua y sangre. Así que no se vaya a asustar si en algún momento dado le pasa, ¿verdad?
Ahí testifica si le pasó alguna vez, hermano. Tanto se concentró en orar que su cuerpo reaccionó de esa manera. Pero la agonía, ¿verdad? Con solo la agonía es suficiente, hermano. No esperamos que venga a decirme, eché sangre, hermano, cuando está orando. Pero piense cuán esencial e importante es la actitud nuestra cuando estamos orando. Debe ser una actitud profunda, sincera, ferviente, como dice el apóstol Santiago. Dios está esperando vernos a nosotros, darle a la oración el valor que realmente tiene. Momentos en los cuales, hermano, podemos ver la mano de Dios moverse en favor de nuestras vidas. Y no, hermanos, sea como ya lo hemos mencionado, con el objetivo de convencer a Dios, sino sencillamente de vivir lo que estamos orando. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, encontramos a Daniel orando. Y no solo orando, ayunando. Y no fueron los días, hermanos, los 10 días de los vegetales. No, hermano, era ayuno sin probar ni agua. Cuando Daniel empieza a clamar, y 1, y 2, y 3, no es 1, 2 y 3, ¿verdad? Sino y 4, y 5, y 6, y nada de respuesta, hermano. Y 10, y 15, y Daniel clamando, y Daniel orando, a los 21 días, hermano. Para que nosotros podamos prevalecer en una vida de oración, sin ver la respuesta en el momento, tenemos que hacerlo con fervor, hermano, porque si no se le va a diluir la oración, se le va a diluir la petición. Al segundo día, ya no me oyó. A otros hoy, a mí no me quiere escuchar el Señor. Daniel no entró en ese juicio, hermano. Daniel no entró en esa pelea. Él estaba ferviente. Imagínense, Daniel empieza a confesarse delante de la presencia del Señor, a hacerse reo de algo que él no había hecho. Él empezó a orar y le dijo: Señor, yo y tu pueblo hemos pecado, nos apartamos de ti. No, Daniel no lo había hecho. Al contrario, el hombre se había mantenido en rectitud y en santidad, pero él se apasionó tanto en buscar la respuesta de Dios para la restauración de su pueblo, porque él dijo, el profeta Jeremías dijo, le citó la palabra a Daniel, que iban a ser 70 años y ya van más de 70, Señor. Ya Daniel había visto todo un proceso en su cuerpo. Como entre 15 a 17 años se lo habían traído de Jerusalén. Ahora ya eran pelos blancos los que tenía y arrugas que le colgaban, hermano. Para ese momento ya Daniel ya tenía más de 90 años, hermano. Y entonces empezó a recordarle la palabra: Señor, a través del profeta Jeremías tú hablaste que iban a ser 70 años y ya pasaron, Señor. Y entonces Daniel pensó, es que el pueblo no se ha arrepentido, me voy a arrepentir yo. Y clamó y clamó y pasó imagínense aquel hombre, más la cultura del Medio Oriente aunada a esa, de que la cultura del Medio Oriente es bastante expresiva. Me imagino a Daniel tirado ahí, gimiendo, llorando, delante de la presencia del Señor. Responde, Señor, trae restauración a este pueblo, saca a este pueblo de la esclavitud. A los 21 días lo visitó el ángel. Daniel, el amado de Dios. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta, hermano,
¿Por qué es tan importante apasionarnos en lo que estamos buscando? Porque eso nos dará firmeza. Porque no será cualquier vientecito, palabra que le digan, estar molestando al Señor si no le voy a oír. Más como la viuda aquella del capítulo 18 de Lucas, más gritaba al juez, más, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez duro, más. Daniel más clamaba y le dijo el ángel, desde el día que dispusiste tu corazón a presentarme la petición, fuiste oído. Pero, le dijo, el príncipe de Persia se me opuso. ¿Qué pasó? Había una guerra espiritual. Había una batalla espiritual. A veces usted debe entender, hermano, que su petición, su clamor, su oración ha entrado en guerra espiritual, en una lucha espiritual. Necesitamos fervor, necesitamos pasión, para que no importa la oposición que el enemigo pueda traer, persistamos en seguir buscando la presencia del Señor. Hermano, el mantenerse en la vida espiritual por meses, por años, por décadas, ¿acaso es el estar jugando, hermano? No, debe ser el resultado de una vida ferviente, de estar buscando la presencia del Señor, porque el Dios que nosotros tenemos es fiel y Él va a responder, hermano. Pero necesitamos mantenernos en la misma actitud, con el mismo comportamiento, entendiendo claramente, hermanos, el propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús, Él pudo haber obviado, pasado por alto ese momento. ¿Quién tenía a Jesús, hermano, gimiendo y echando hasta gotas de sudor revueltas con sangre, hermano? Por usted y por mí. Dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5, 7. Está refiriéndose al momento del Getsemaní. Ruegos, súplica con gran clamor. ¿Cómo estaba orando Jesús en ese huerto, hermano? Él sabía que lo que le venía no iba a ser fácil, hermano. Por eso Él estaba gimiendo delante de la presencia del Padre. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál fue la respuesta? Un ángel que llegó a consolarle. Esa fue la respuesta. No fue, bueno, vamos a quitar la cruz. No, la cruz la borramos. Vamos a hacer otra historia. No, es que la cruz era incambiable. Era incambiable. La opción, el ángel para que lo fortaleciera. El ángel para que le diera ánimo. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Lo que sale desde adentro? ¿Lo que fluye desde nuestro interior? ¿Nuestra súplica es sincera? ¿Qué tan sincera es? Nuestra súplica debe ser dicha con nuestra mente, pero también con nuestro corazón. Debe compaginar, hermano. Así que yo le invito a que veamos nuestra vida de oración ante lo que viene y digámosle al Señor, quiero ser ferviente en mi oración. Al orar, quiero hacerlo con fervor.